Abrimos la Sagrada Escritura en la serie que estamos teniendo de la Epístola a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Continuamos con esta serie de sermones. Y habíamos visto la vez anterior Gálatas 3, los primeros versículos. Y hoy vamos a leer los siguientes 18 versículos. Gálatas 3, 6. Dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hemos leído todo este fragmento, pero vamos a basar nuestra meditación de la palabra de Dios en los primeros versículos de este fragmento. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos venido estudiando. Primero porque hay algunos que nos visitan, y luego para refrescar de qué es de lo que hemos venido hablando y cuál es el tema y cuál es la situación. El Evangelio está siendo amenazado. Las iglesias de Galacia han sucumbido ante las enseñanzas erróneas de unos que el apóstol Pablo suele llamar los judaizantes, o así se llaman. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban el Evangelio supuestamente del Señor Jesucristo, pero enseñaban que para que alguien pudiera llegar a ser parte del pueblo de Dios, no era necesario solamente creer en Jesucristo, sino hacerse judío, someterse a las regulaciones de la ley de Moisés. Y en particular cumplir con aquel rito que se llama de la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto. A eso nos estamos enfrentando. Y bueno, para refrescar la memoria, o tal vez los niños no están enterados, hay dos tipos de personas de las que se habla. Usualmente son judíos y gentiles.
Los judíos son descendientes de Abraham, del cual vamos a hablar mucho hoy. Y los gentiles son todos los demás en el mundo. De manera que nosotros, al no ser judíos, somos gentiles. Esto es un asunto, por decirlo así, racial. Bueno. La providencia del Señor ha hecho que hoy en nuestra lectura escucháramos las palabras de condenación del Señor Jesucristo hacia los fariseos. Y nosotros vamos a combatir en toda esta serie el fariseísmo. Y en particular, como lo decía un comentarista bíblico de nombre Philip Graham Ryken, él dijo lo siguiente: todos llevamos un fariseo adentro. Todos tenemos esa tendencia a querer confiar en nosotros mismos y a querer presentar algo que nos haga merecer esta salvación en Cristo. Vamos a también en esta mañana a combatir un error que se ha difundido muchísimo dentro del evangelicalismo, y es menospreciar el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver los argumentos que Pablo usa para defender el Evangelio, y nos vamos a dar cuenta que todo lo que él cita está en el Antiguo Testamento, y que lo que Pablo predicaba era precisamente el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, todo cumplido en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se los dijo a ellos, pero ellos no quisieron creer. En Juan 5:39, Él les dice a ellos: vosotros escudriñáis las Escrituras. Escudriñar es indagar, estudiarlas, no solo leerlas. Eran gente que indagaba. Y Él les dice: y ustedes hacen eso porque a vosotros os parece, dice Él, que en ellas encontráis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está Cristo Jesús diciendo es: todo el Antiguo Testamento que ustedes tanto estudian, de lo que te trata es de mi persona. Y todo aquel que estudie la Biblia y no encuentra a Jesucristo está igual que los fariseos, estudiando en vano las Sagradas Escrituras. Esa sería la primera pregunta que debíamos hacernos hoy. Usted que dice leer la Biblia o estudiarla, ¿encuentra en ella a Jesucristo? El versículo 6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién fue este hombre? Abraham. No siempre se llamó Abraham, antes se llamaba Abram. Dios le cambió el nombre. Hay muchas ocasiones en que vemos que en la Biblia Dios le cambia el nombre a alguien, y siempre eso tiene un significado. No es nada más un cambio de nombre. A Abraham, Dios lo llamó del lugar donde vivía, de Ur de los Caldeos. Y él obedeció a Dios y salió de ese lugar. ¿Cómo era el ambiente donde él vivía? Pues los caldeos, cualquiera que estudie sabrá qué es lo que hay ahí. Paganos, idólatras. De ahí llama a Dios un hombre y le dice: salga. Él cree, él atiende al llamado. Y eventualmente se va con toda su casa, dice. Pero después Dios le dice que se separe de su padre cuando vivían en Harán. Harán ya era en Mesopotamia. Y Dios le dice: deje a su papá. Yo tengo un plan para usted diferente. Y él obedece una vez más. Todas estas ocasiones en las que leemos en el Génesis el trato de Dios con Abraham, es el trato de un hombre con un hombre que creyó a la palabra de Dios.
Y por eso está escrito: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Veamos a Pablo citando entonces el Antiguo Testamento. Está citando Génesis 15:6. Primera cita de Pablo al Antiguo Testamento en su argumento contra los judaizantes. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado. Esa palabra quiere decir, él ya fue tenido por justo. No por algo que hizo, sino por creer a Dios. Por la fe. Y ahí sigue en su caminar cristiano. Ya él es un justo porque le creyó a Dios. Si leemos toda la historia de Abraham, su peregrinaje, cuando volvió a Egipto, las guerras que tuvo, la separación de... Él no es un hombre libre de errores. La Escritura nos muestra las cosas como son y nos muestra a un hombre que también tropieza, mintiendo. Nos muestra todo, la realidad de un hombre que todavía es sujeto al pecado y sin embargo, este es considerado el amigo de Dios. Y esto siempre aclaro, cuando nosotros vemos todos estos casos, el impío, el inconverso que lee los casos en la Biblia de hombres de Dios, de mujeres de Dios que fallaron, encuentra en eso su excusa para también pecar. Eso porque no tiene al Espíritu Santo, y así es como ve la Biblia. Anda buscando los permisos para pecar. No, la Biblia nos describe todo de la persona, porque la Biblia es la verdad y no omite. Precisamente es uno de los argumentos de la veracidad de la Escritura, que no omita cosas que parecen ser desfavorables a la misma Escritura y a la fe. Dice las cosas como son. Pero este hombre creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue tenido por un justo. Quisiera entonces que leamos un poquito el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15. Para algunos son repasos, recordatorios, pero otros puede ser que no han leído esto. Génesis 15, voy a leer a partir del versículo 8. Dios le dice que salga de su tierra, que le va a dar una heredad. Y Abraham responde, dice, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Atentos a estos versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo que hemos leído es la descripción de un pacto. La palabra hebrea para pacto es berit, y tiene que ver con partir. Y en la antigüedad, esta ceremonia tenía un significado muy importante que no debemos pasar por alto. Cuando 2 personas entraban en un
pacto o en un contrato, un compromiso, ellos hacían eso. Partían a un animal a la mitad y pasaban en medio, y lo que hacían al pasar era diciendo: si yo no cumplo mi palabra, que me pase lo que pasó a este animal que es partido por la mitad. Lo que nosotros vemos aquí es algo muy interesante, porque Abraham obedece y hace lo necesario para un pacto, pero es Dios quien entra en pacto con Abraham. Es Él el que se compromete. Y dice que pasaba en medio, pero hay un detalle que no se nos tiene que olvidar. ¿Qué sucede en la presencia de Dios? Hay un gran temor, de una grande oscuridad. ¿A qué le temía Abraham? ¿Ustedes creen que le temía a las fieras o que le temía algo? Es a la presencia del Dios Santo, que ha venido a encontrarse con él. Y Dios hace un compromiso, y de esto se trata el pacto con Abraham. El hecho, o más bien la prueba de que Abraham creyó a Dios, la notamos en todo su caminar, porque siempre hizo lo que Dios le mandaba. De manera que esa obediencia es el resultado de su fe. ¿Por qué Abraham hacía lo que Dios le decía? Y si le decía salga de su tierra, él salía. Por su fe, porque él creía. Porque en cada cosa, hasta que llega un momento en el que él mismo pregunta: ¿y cómo será que me vas a dar lo que me has prometido si yo ni siquiera tengo un hijo? Y Dios le promete un hijo y lo hace esperar. Y en esa espera tan larga, porque ya era un hombre viejo, también está siendo probada la fe de este hombre. Y Dios le da a su hijo, Isaac, y Dios le pone el nombre a ese hijo también. Y llega un momento en su vida en que Dios le pide a Abraham su hijo, en el que Dios le pide lo que él le había dado. Cuando nosotros leemos esta historia, la específica, la de Abraham, yo quisiera que cada uno de nosotros piense en lo que Dios le ha dado, que usted lo agradece tantísimo, y en la posibilidad de que Dios se lo pida de vuelta. Y en cuál sería su reacción si usted se aferra a lo que Dios le dio, o si usted puede, como Abraham, decir: tú me lo dices, yo te lo devuelvo. Aunque, como veremos, esto contradecía todas las formas que él tenía en su mente de cómo Dios iba a cumplir su promesa: entregar a su propio hijo. Y como les digo, no pasemos fácilmente por estos versículos sin pensar. Porque si nosotros somos como los que ahí dice, que vamos ya al versículo 7 y 9, los de fe, hay ciertos elementos que tenemos que llevar igual que Abraham, si es que decimos ser hijos de Abraham, es decir, gente de fe. Versículos 7 y 8 dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vean esa frase, hermanos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué dice ahí? La buena nueva. ¿Saben cuál es esa palabra? La Escritura dice entonces, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Ven? ¿Qué diferencia de la gente que piensa que Dios cambió de opinión? En el Antiguo Testamento pensaba Dios de una manera y ahora piensa de otra. Como que
Dios no le sirvió el primer plan y entonces ahora hizo un plan alternativo con el Evangelio. Pero lo que estamos leyendo es que Dios le dio el Evangelio a Abraham. Claro, en sombras, no tan claro como lo tenemos hoy en día, confirmado por nuestro Señor Jesucristo, pero es el Evangelio. La bendición, ¿para quién dice? Para todas las naciones. Y al decir la bendición para todas las naciones, Dios no está diciendo para cada individuo de cada nación. Está diciendo que de todas las naciones hay gente que va a ser beneficiada por el Evangelio. Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el arrepentimiento, y él específicamente venía como precursor del Mesías, bautizando, salieron a él también escribas y fariseos. Y él les dice en Juan 3:8 que no se crean que porque ellos son descendientes físicos, es decir, tataranietos de Abraham, están incluidos como hijos de Abraham. Y les dice, Dios, si quisiera, puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Gloria a Dios por eso. Porque ahí hay una esperanza para cada uno de nosotros que no descendemos de Abraham, cuyos corazones eran de piedra también, pero Dios hizo de nosotros hijos de Abraham. Porque eso es lo que tenemos que tener claro. En todo este contexto, ser descendiente o hijo de Abraham es ser hijo de Dios. Así que ese era el pleito aquí. Esos judaizantes estaban diciendo a los cristianos gentiles, ustedes no son hijos de Abraham todavía. Tienen que circuncidarse, tienen que hacer algo. Y viene el apóstol Pablo y defiende el Evangelio y dice, no, si han creído en Jesucristo, son de la fe y por lo tanto hijos de Abraham y por lo tanto hijos de Dios. Tenemos que tener nosotros bien claro esto, porque aunque no estamos en ese contexto, en el contexto de la iglesia se suele dar una actitud así, de pensar que los que han nacido en la iglesia y han estado siempre en la iglesia y tienen padres que son creyentes, automáticamente van a ser creyentes. Pero en el capítulo 1 de Juan, él especifica que solo a los que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, y después se especifica, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, esto no se hereda, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ni usted mismo se puede hacer hijo de Dios haciendo algo como pensaban estos judaizantes. Ellos pensaban así y estaban facilitando de alguna manera las cosas. El camino alternativo, no el camino de Dios. ¿Cómo se hacían hijos de Abraham? ¿Cómo se hacían hijos de Dios? Al hacer algo, al circuncidarse. Pero aquí dice que no es ni por la sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, usted no puede hacer nada para hacerse hijo de Dios. Aquí vengo a hacer el rito de la circuncisión y por tanto a partir de aquí a ser hijo de Dios. No, no funciona así. No es por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Nadie puede hacer a otro hijo de Dios, sino como dice Juan, sino de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es quien adopta hijos. Y los hijos de Dios, en ese contexto, los hijos de Abraham, van a tener la fe de Abraham. Creerán incondicionalmente en aquel que los ha llamado.
Vamos a leer Romanos 4, del 1 al 12, porque me parece a mí que esta lectura, a la cual no voy a dar mucho comentario, pero es casi como un comentario de los versículos que estamos leyendo. Romanos 4, del 1 al 12. Es la explicación que hace el mismo apóstol Pablo sobre Abraham y el pacto con Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Romanos 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Gloriarse es jactarse, algo de lo cual sentirse orgulloso. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y vemos una vez más esa referencia al Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, es decir, al que hace algo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Veamos otra vez una cita al Antiguo Testamento, a los Salmos, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto, hermanos, es una definición de la justificación. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Una vez más es el argumento que decíamos hoy hace 8. Pablo le dice a Pedro: nosotros también pecadores necesitábamos a Cristo, aunque teníamos la ley y todos los ritos, necesitábamos al Salvador. Este texto entonces que hemos leído nos explica la maravilla del plan de Dios, que aunque estaba tratando con Abraham y tenía un plan específico para un pueblo específico, de antemano consideró bendecir en Abraham a todas las naciones. Y vuelvo a repetir, cuando dice a todas las naciones, no estamos hablando de universalismo, no estamos diciendo que todo el mundo, sin excepción, sino gente de todas partes estaba considerada en este pacto para ser justificados, es decir, gente a la que ya no se le iba a cobrar la deuda de su pecado. Esto es precioso, gente a la que ya no se le iba a cobrar la deuda de su pecado. Eso es la justificación. Pero la justificación, como suelo decir y enfatizar, nunca la va a apreciar aquel que nunca ha sentido ese peso de la culpa. Ese peso de tengo una deuda enorme y no la puedo pagar. Es el que siente la culpa tremenda en su ser y en su conciencia, el que va a apreciar ese evangelio que le dice: crea en Jesús y la deuda está entonces cancelada. El argumento de Pablo aquí en Romanos es muy claro, es que es una cosa o es otra, no podemos hacer una mezcla. Y hay gente que quiere que así sea, que la salvación sea un poquito por fe y un poquito por obras. Y él está poniendo un ejemplo muy sencillo.
Si usted hace un trabajo para alguien y después de hacer ese trabajo para esa persona va y le paga a usted. Usted no dice, qué hombre más misericordioso, me dio este dinero. Claro que no va a decir eso, porque lo que le está dando es porque se lo debe. Por eso es que no puede ser por obras, porque nadie va a poder presentarse delante de Dios diciendo, Dios me debe la salvación porque yo me la gané, yo hice algo. Ni así de pequeño, no hay nada que podamos hacer, ni pequeño ni grande. Por eso es que Abraham, si fuera por las obras, dice, tendría que gloriarse, pero no para con Dios. Y el evangelio verdadero, el único evangelio, ese es el que le da toda la gloria solamente a Dios. Y es el evangelio, lamentablemente, que no le gusta al ser humano, porque lo humilla y le hace ver que no puede hacer nada y que su contribución para la salvación es cero. No, el ser humano quiere que le digan, sí, usted participa un poquito. Dios toma en cuenta algo que usted hace. Es por la fe. De modo, dice el versículo 9, que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Es usted alguien de fe? ¿Tiene usted fe? Es interesantísimo que en aquel versículo, recién lo memorizamos, que los apóstoles se le acercan y le dicen, Señor, aumentanos la fe. El Señor les dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza. Ellos vienen pidiendo fe y el Señor les hace recordar. Ustedes vienen pidiendo como si fuera que ustedes ya tienen fe por sí mismos y que lo que ocupan es un poquito más de fe. Entiendan que todos los seres humanos están desprovistos de fe. No tienen fe. Los seres humanos tenemos muchas cosas que creemos que es fe. La primera de ellos es superstición. Creemos muchas cosas y eso no es fe. Toda cosa que usted crea, pero que no tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, es una superstición. Algo que usted aprendió, que le enseñaron sus padres, que aprendió incluso en la misma iglesia, pero eso no es fe, no proviene de la Escritura. Otras veces se da por fe un simple sentimiento o un asentir intelectualmente. Nada de eso es fe. Solo aquellos a los que por la obra del Espíritu Santo han podido ver a Cristo como Salvador, han ido a Él, ese es el que tiene verdadera fe, el que se ha rendido a Jesucristo. Y es en ese en el que, como habíamos visto ya antes, habita el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿es usted de fe? Porque aquí dice que si usted es de fe es bendecido. Quitemos de nuestra mente toda esa falsedad de que bendiciones son cosas materiales. Así es como lo ve el mundo. Si van a hablar de una bendición, tiene que ser de salud, de plata, de carro, de casa, de viajes. Todo eso es bendición, pero eso es bendición para los mundanos. ¿Quiénes serían los más si eso es bendición, quiénes serían los más bendecidos en este mundo? Los más impíos de todos, porque son todos los millonarios y los actores y las actrices y todos esos que están llenos de fortuna serían los más bendecidos y son los más impíos. Eso es un engaño. Somos bendecidos con bendiciones espirituales. Estamos en Cristo y en Él recibimos todo lo grandioso, lo espiritual, lo eterno, lo que no se acaba. Eso es bendición. Eso es bendición, que tengamos o no tengamos, tenemos paz y gozo de Dios en nuestro corazón. Eso es bendición. Pero si usted todavía piensa que bendición es estas cosas, entonces cuando no las tenga o cuando Dios se las quite, porque si las tienes que Dios se las dio, pero Dios se las puede quitar, ahí es donde la gente se ve dónde tenía puesta su mirada y se derrumba, porque ya no tiene aquello que pensaba que era la bendición. Pero el que tiene a Cristo sabe que lo tiene y que nunca lo dejará de tener.
Y eso es una bendición, eso es algo seguro, eso es algo firme y para siempre. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice el versículo 10, están bajo maldición. Pues escrito está, otra referencia al Antiguo Testamento. ¿Ven? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso está en el libro de Deuteronomio 27-26. Citando una vez más el apóstol Pablo el Antiguo Testamento para decirle, si usted tiene la esperanza puesta en que usted ha cumplido más o menos bien, o que se ha esforzado en cumplir los mandamientos de Dios, sepa que usted está más bien bajo una maldición, porque la ley no admite un mejor esfuerzo. La ley solamente exige un cumplimiento perfecto. Y ni siquiera un cumplimiento perfecto. Supongamos que alguien pudiera, de aquí en adelante me voy a portar bien. No, ¿qué va a hacer con todo lo de atrás? La ley exige un cumplimiento perfecto desde el día que usted nace hasta que se muere. Y por eso no podemos confiar en la ley para salvación, ni fue dada para así. Vamos a tener otra predicación en la que vamos a ver exactamente el propósito de la ley y por qué fue dada. Pero sepamos que nunca fue dada para salvación. Fue para mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Pero nosotros podemos estar aquí hoy en día confiando todavía un poco en nuestras obras. Y eso va a ser gran decepción. ¿Cómo sabe? Si alguien le preguntara a usted de una manera bien simple, bien sencilla, dígame, ¿qué hay que hacer? Supongamos que alguien entra en esa psicosis de que ya es el fin del mundo porque ha visto cosas y ha visto videos y le han metido miedo. Y ya entonces puede ser que ya vienen todas las cosas a las que le teme del fin del mundo. Y alguien le pregunta, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué le va a decir? ¿Lo va a mandar a la ley? ¿Le va a decir, vaya y guarde los mandamientos? Para que se frustre y vea que no puede. No, sí debe mostrarle la ley, pero para que vea cuán necesitado está de salvación. Y si usted no manda a ese pecador a Cristo, usted lo está mandando al infierno porque no hay otro camino. Tiene que mandarlo a Jesús. ¿Conoces al Salvador? Eso es lo que hay que preguntarle. ¿Conoce usted al Salvador? ¿Conoce usted al Hijo de Dios que se hizo como uno de nosotros? Y ese sí, desde el día cero y para siempre y por siempre ha cumplido perfectamente la ley de Dios sin fallar un solo momento. El que tiene la verdadera fe, el que es de fe, es el único que podrá, como Abraham, como dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esto no es algo que se puede aceptar así nada más intelectualmente. Ustedes no crean que por aprenderse el versículo y lo que yo dije ya lo tienen. Esto es algo espiritual que solo el Espíritu Santo da, la capacidad de creer como Abraham, y que dice, creyó en esperanza contra esperanza. Señor, no sé lo que está pasando, no sé por qué me estás pidiendo esto, pero yo he creído en ti y nunca en mi vida dejaré de creer. Y lo que ahora me estás pidiendo es imposible para mí hacerlo, pero yo lo voy a hacer porque creo. Veamos, sigamos adelante. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y de dónde tomó esto el apóstol Pablo? Que el justo vivirá por fe. Del Antiguo Testamento, una vez más, de Habacuc. El profeta Habacuc lo escribió. Ven, cómo hay una unidad en la palabra de Dios y toda apunta al mismo tema y a la misma persona. El justo por la fe vivirá, dijo el profeta Habacuc.
Un profeta que se vio también en una situación que él no sabía. ¿Qué pasa aquí? Yo veo a todo el mundo desviado. Veo más bien que a los malos les va bien y que a los buenos les va mal. ¿Qué voy a hacer? Y le pregunta a Dios, le hace preguntas. Luego tiene una visión de Dios maravillosa. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Eso dice Habacuc. Cuando él ve la visión de Dios, él se quiebra emocionalmente, físicamente, y él ya ahora entiende que Dios tiene todo en sus manos, que Él va a actuar, que Él es juez, pero que el justo vivirá por la fe. Esperará porque tiene fe. La ley no es de fe, dice el versículo 12, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como lo que decía es, o usted hace y se gana algo, o usted cree y recibe la bendición verdadera. Y eso solo puede haber dos maneras, pero Dios no ha dado una segunda manera, como algunos creen, que hay gente que es salvada haciendo su mejor esfuerzo porque nunca escucharon de Cristo. Eso no lo dice la Biblia. Solo hay un camino, solo es Jesucristo. Y si a usted le fue anunciado el Evangelio, tiene aún mayor responsabilidad delante de Dios. Cristo, el tiempo no me va a alcanzar, pero vamos a leer versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Otra referencia al Antiguo Testamento. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a dejarlo hasta aquí en la lectura y vamos a ver qué es lo que dice que es el fin de todo eso. Versículo 14, a fin, o sea, con el propósito de que por la fe, no por obras, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo voy a leer muy rápidamente para ustedes lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ven que el orden es primero Dios actuando? Dios hace un pacto, y eso es lo que hace el nuevo pacto. Dios va a cambiar el corazón del ser humano, y Dios va a poner su espíritu en él. Y ahora sí, teniendo su espíritu en él, no es que yo voy a esforzarme en ganar mi salvación, es que ahora Él me cambió a mí. Y lo que yo quiero es cumplir sus preceptos y andar en sus estatutos. Es primero Cristo. Sobre todas las cosas, primero Él. Bueno, pues eso es lo que dice aquí en Gálatas, que ese es el fin de todo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Hermanos, cuando vemos este tema tenemos que ser conscientes de que hay muchas sectas cuyo enfoque es algo que ellos hacen o algo que ellos no hacen, y esto es muy muy atractivo. Si usted, aunque sea aquí, no ha entendido el Evangelio y tiene una tendencia hacia el legalismo, es cuestión de que conozca a alguien que le impresione y usted va a caer en una secta de esas. Y entonces es impresionante, dice, vio tal, ahora resulta que se hizo mormón, ahora resulta que es testigo de Jehová, ahora resulta que es adventista y ya no come cerdo, etcétera. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo puede ser? Nunca entendió el Evangelio y su tendencia al legalismo vio eso más atractivo. Ahora tengo algo de qué gloriarme. Estoy cumpliendo la ley. Se engaña porque no la está cumpliendo, pero él piensa que la está cumpliendo. Así que seamos muy cuidadosos, y si tenemos amistades o familiares en estas sectas, mostrémosle el error. El error es que no han entendido el Evangelio ni han visto a Cristo como deben verlo.
Pero también hay un peligro de legalismo dentro del cristianismo, y es la forma en que nosotros nos evaluamos a nosotros y evaluamos a otros. ¿Cómo es que usted evalúa primero a otra persona? Vean cómo es de engañoso esto. Yo veo a alguien y ¿en qué evalúo si es cristiano? ¿En si es tan santo como yo? ¿En si ha dejado lo que ya yo he dejado? ¿Es eso el cristianismo? Porque entendamos que la santificación es un camino, y puede que yo en mi caminar por la gracia de Dios ya he entendido que hay cosas que yo no debo hacer y ya no las hago por gracia, porque esto es un camino de santidad, pero ese todavía no ha entendido eso, ni lo ha estudiado, ni ha entendido, y eso no le hace más o menos cristiano. Me doy a entender, hermanos, de qué peligroso es que aunque estamos aquí, evaluamos a otro como un legalista. No, yo voy a indagar en esa persona, a escucharle qué dice de Cristo. ¿Qué dice de Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? Eso me hace pensar si él es cristiano o no. No si hace o no hace algo. Ahora, si es alguien que obviamente vive hundido en el pecado y se deleita en el pecado, no tengo nada que pensar, ni lo que diga no me interesa, porque yo estoy viendo la evidencia de su mundanalidad, de su pecado, no es cristiano. Pero me refiero, seamos cuidadosos. Qué fácilmente le decimos a otro que no es cristiano. Es qué piensa esa persona y cuál es su relación con Cristo. Pero aún más, usted mismo, ¿cómo se evalúa usted mismo? Si no aprendemos esto, fácilmente nos vamos a estar deprimiendo de cuando en cuando. Porque yo hoy vengo y tengo lo que se llama, o lo que solemos llamar, un mal día. Y me levanté tarde. Entonces no pude ni orar bien, medio oré. Tampoco pude leer la Biblia. Y llegué al trabajo y estaban peor de insoportables que nunca los que estaban alrededor. Entonces tropecé oyendo lo que no tenía que oír. Mi jefe me maltrató y yo no me comporté bien y respondí mal. Y es un día malo. ¿Y cómo llega usted en la noche? No soy cristiano. Yo no soy cristiano porque hice esto, porque no hice lo otro. ¿Entiende? Ahora, si usted es cristiano, no puede evaluarlo de esa manera. Si usted es cristiano, ese día malo que tuvo, en el que no caminó a la luz de lo que usted conoce, ese día Cristo es su Salvador también. Y gloria a Dios por los días en los que sí pudimos cumplir con nuestro compromiso con el Señor y estar en nuestro devocional y apartarnos de lo que teníamos que apartarnos y tener más comunión con Él y hasta compartir el Evangelio con el compañero y el vecino. Gloria a Dios por todo eso. Pero si ese día es el que usted sí se cree cristiano, usted no ha entendido el Evangelio. Usted está basando su cristianismo en lo que usted hace. Y entonces sí puede, si viene un día malo y viene otro día malo por ahí, usted va a vivir en una depresión continua. No, usted tiene que ir al Señor Jesucristo. Hoy te he fallado. Y quiero decirles algo, hermanos. El día domingo es un día de riesgo para todos nosotros, porque nos podemos sentir buenos. Aquí estamos en la iglesia. Somos muy buenos. Leímos la Biblia, oramos, cantamos y volvimos en la tarde al culto. Y llegamos a la casa sintiéndonos muy bien. Pero ¿en qué? ¿En qué está basando ese sentirse muy bien? ¿En lo que usted hizo? ¿O en Cristo? Porque claro que tiene que haber gozo en la vida cristiana. Y yo llego al final de la noche, oh Señor, otro día del Señor. Qué precioso estuvo, me hablaste, tu palabra fue alimento para mi alma, pude cantar, pude ver a mis hermanos. Todo eso es de gozo. Pero hay un riesgo en que usted lo que esté es evaluándose todo lo bueno que usted se portó hoy. Eso no es correcto, eso es legalismo. Y eso es gloriarse no en Dios, sino en usted mismo. Y les voy a decir una cosa, el legalismo pide muy poco realmente. Usted va a una iglesia con
muchas reglas de haga y no haga. Y llega a esa fantasía de creer que ya está muy bien. Pide muy poco. Dios pide mucho más que eso. La ley de Dios exigiría de nosotros mucho más. Exige, ¿sabe qué? Perfección. Y ninguno de los que estamos aquí, ni en ninguna iglesia, puede decir que yo camino con una rectitud perfecta ante Dios. ¿Sabe qué sí puede decir un cristiano? Yo soy un pecador. Lucho contra muchas cosas, pero Jesucristo derramó su sangre por mí. Y yo ante Dios soy justo, sin merecerlo. Pero eso no lo puede decir, como veíamos hace 8 días, el que no tiene al Espíritu Santo. Porque ese es el fin de todo. En el nuevo pacto, ahí estaba el fin. Que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Abraham creyó. Y Abraham, ¿sabe qué hizo? ¿Y en qué se demostró que él creyó? Lo entregó todo. Todo. Esos, los que son de fe, los que son hijos de Abraham, como Abraham, entregan todo. Y si el Señor les quita lo más preciado, igual dicen, así sea. Porque creen, aún en esperanza contra esperanza, creen, dispuestos. ¿Cómo es su fe? ¿Es verdadera? ¿O se ha engañado usted hasta el día de hoy creyendo que tiene fe, pero lo que tiene es una superstición o un sentimiento del corazón? Que hoy Dios, por su Santo Espíritu, tome esta palabra y la aplique a nuestros corazones. Es mi petición. Vamos a orar. Bendito Dios, tú estás aquí, porque tú has prometido tu presencia. Hemos invocado el nombre de tu Hijo Jesucristo y creemos que por tu Santo Espíritu nos has hablado por tu palabra. Y hay aquí en medio de nosotros hijos tuyos que luchan contra un legalismo en su corazón. Ayúdanos a matar a ese fariseo que quiere gloriarse en sus obras. Y también hay unos aquí que están engañados pensando que tienen fe y nunca han sido transformados por el Espíritu Santo. Siempre son básicamente la misma persona. Haz, mi Dios, lo que solo tú puedes hacer: dar vida a los muertos. Para que hoy personas que nunca lo entendían así puedan ver cuál es el poder de la cruz y qué fue lo que ahí sucedió. Que el Hijo fue inmolado para pagar por el precio del pueblo de Dios. De manera que nosotros, pueblo tuyo, podemos hoy presentarnos delante de ti con confianza y de llamarte Padre nuestro. Mira, Señor, la necesidad de cada uno. Bendice a todos los que están aquí y que podamos llegar y seguir meditando en el resto del día en ti y en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.